Eloy Velasco Núñez, magistrado, juez español, fue titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y director general de Justicia de los Gobiernos de la Generalitat Valenciana bajo la presidencia de Eduardo Zaplana y Francisco Camps entre el año 1995 y 2003. En la actualidad está en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, ¿verdad? Bueno, antes de nada, darles las gracias por estar aquí con nosotros. Don Eduardo, vamos a comenzar con esta entrevista. Nacido en Bilbao, en Vizcaya, el 2 de enero de 1963, es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto en 1986. Desde 2010 es también doctor en Derecho por la Universidad de La Coruña, con la tesis titulada Delincuencia a través de Internet y nuevas tecnologías, aspectos procesales. Premio extraordinario de doctorado, está casado y tiene 2 hijos. De no haber sido juez y vincular su vida al derecho, ¿a qué se hubiera dedicado? Cuando era pequeño yo quería ser veterinario, pero no había facultad de veterinario porque me gustaban los animales. En Bilbao, que era donde yo vivía entonces me dijeron que tenía que ir o a León o a Córdoba o a Madrid y entonces cambié de idea. Ah, sí, pues mira, pues siempre se sabe una cosa más. Cuando se inicia como juez sustituto en Portugalete en 1987, ¿se imaginaba que iba a llegar tan lejos en la carrera judicial? Bueno, es que no considero que haya llegado tan lejos. He ido cambiando de destinos y bueno, lo que marcó más en mi destino en la carrera judicial fue haber trabajado en Plaza de Castilla, en los Juegos de Plaza de Castilla, hasta que un día descubrí que había una delincuencia repetitiva, el robo, la estafa, la delincuencia normal y pequeña, pero que afecte y que cabrea mucho al ciudadano, y otra delincuencia más bonita, internacional, informática, de grupos, de organizaciones, que me llamó mucho más la atención. Y realmente, siempre lo he dicho, yo no fui a la Audiencia Nacional por el tema del terrorismo, tanto cuanto por el tema internacional y por el tema informático, que eran cosas que veía que aquí podían caer, que podían ser investigadas allí, porque afectaban al territorio de más de una provincia, porque tenían contacto internacional. Y esa fue la razón por la que me fui más a la Audiencia Nacional que por el terrorismo. Luego me tocó terrorismo, me tocó corrupción y bueno, pues yo creo que he hecho el trabajo que me parecía que era más propio del siglo XXI, que está compatibilizado con un juez más local, que en Zamora, que en Burgos, pues que sigue teniendo robos, accidentes de tráfico, sigue teniendo estafas, sigue teniendo pequeños delitos y que no llega a esta delincuencia más transversal, tan bonita, tan internacional, que ha aplicado la Audiencia Nacional, pues trabajando junto con los Carabinieri en Italia, luchando contra la camorra, o trabajando de un terrorismo en otro. He conocido el Grapo, he conocido la ETA, he conocido el yihadismo y por lo tanto pues hemos podido aprender cómo, aunque sean muy distintos los etnoterrorismos de los terrorismos religiosos o los ideológicos, al final hay maneras comunes de combatirlo y por lo tanto de dar servicio un poco a la sociedad en este campo. ¿Ha tenido usted escolta? Sí que lo tuve varios años. ¿Ha temido alguna vez por su vida seriamente? ¿O son solo pues, películas? A ver, siempre cuento la misma anécdota. El día que pasé más miedo en un juzgado no fue por un tema de terrorismo, fue por un divorcio. Porque le quité a un camionero sus hijos y el hombre se presentó en mi despacho, no sé cómo lo descubrió cuando yo era juez en Sagunto, en Valencia, que estaba apartado de todo el mundo y se metió en mi despacho, me arrinconó con la mesa contra la pared porque le había quitado sus hijos y ahí tuve que usar mis artes disuasorias para decirle que hablando se arreglaban las cosas y que no usara la violencia porque estaba el contravisor. Madre mía, en fin, anécdotas. Sí, pero sí que me han hecho pintadas en casa, tal, y consecuencias, pues lógicamente, pero más que de la ETA, de otro tipo de terrorismo, ¿no? En la ETA sí que intentaron hacerme algún scratch en Bilbao cuando fui a dar alguna conferencia, alguna cuestión, pero yo creo que nunca sabes por dónde, ni qué juez. Fíjate, la última juez en Santa María de Real de Nieva, yo creo que la agredieron una persona y por un tema también vinculado al divorcio, a la familia, le pegó un navajazo a la jueza. O sea, no era muy previsible y nunca sabes. Ya. Pero con los que trabajamos con gente que a veces es mala o a veces está mal, que es distinto ser malo que estar mal de la cabeza, pues no sabes dónde tienes al final el peligro, ¿no? Muy bien. Cuando fue titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, instruyó la causa contra Arnaldo Otegi por el enaltecimiento del terrorismo tras su participación en el mitin que celebró Herri Batasuna en Anoeta. Cuando escucha ahora que se ha incorporado a la dirección del Estado, ¿qué opina? Pues qué voy a opinar, que la vida da tantas vueltas que al final nosotros siempre hemos intentado convencer a la ciudadanía
de que no atacamos las ideas. Con el tema de Hassel, que también me tocó a mí escribir la sentencia, una de las tantas sentencias contra Hassel, y que le dedicaba 5 hojas para explicar la compatibilidad de que uno es libre de decir en una democracia todas las barbaridades que quiera, pero uno tiene una barrera que es el odio, ¿no? Bueno, pues cuando el etnoterrorismo vasco de mi tierra estaba bastante más vivo, había personas que incitaban a que chavales que no sabían lo que hacían en nombre de no se sabe qué liberación, de no se sabe qué patria, pues eran capaces de acabar con la vida de personas que no conocían para nada, que podían ser exactamente iguales que sus vidas, que las vidas de sus hermanos, que tenían hijos, que tenían mujeres, que ganaban un sueldo muy bajo, y sin embargo, pues por esa inoculación del odio de terceras personas en ideas que no se ganan nunca con la violencia, pues fueron capaces de destrozar familias. Y eso es lo que igual debiera reflexionar más Arnaldo Otegi que yo ya lo tengo muy reflexionado, pero desde el otro lado. El límite de la libertad de expresión es el odio, es un buen titular. Es jurisprudencia, sencillamente lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo dice la Corte Iberoamericana, etcétera, etcétera. Es decir, eso es muy triste y va dirigido sobre todo a las nuevas generaciones. Ojo con copiar técnicas muy viejas de inoculación del odio, porque se pueden acabar produciendo fenómenos horrorosos que ya hemos superado en el pasado. Estoy hablando del nazismo, estoy hablando de los gulags de Stalin, estoy hablando de los crematorios contra los judíos, etcétera, etcétera. Es decir, el problema es que hay grupos supremacistas, me da igual que sean ideológicos, religiosos o sociales, que se creen que son superiores al resto de la humanidad porque mi condición sexual es esta, los demás están equivocados porque mi sexo es este, el sexo contrario está equivocado porque mi ideología es esta o mi religión es esta, las demás religiones están equivocadas. Pueden llegar en ese supremacismo a inocular odio por el que otras personas más débiles, menos formadas, menos íntegras, pues pueden acabar cometiendo violencia, barbaridades contra esos colectivos. Entonces, lo bonito es todo lo contrario a lo que se está haciendo en la sociedad. En vez de crear crispación, en vez de crear odio, es educar en la diferencia y en la tolerancia, y decir, aquí cabemos todos, hemos venido al mundo todos a tener un hueco, y si no estás en mi lado, pues déjame vivir, pero no intentes convencerme ni intentes exterminarme porque no sea exactamente lo mismo que tú. Volviendo a Otegi, señor magistrado, ¿no es una provocación que un vicepresidente del Gobierno declare, como lo ha hecho recientemente, que sin hombres como él, como Otegi, no habría paz? Bueno, yo creo que eso es una boutad y es una falsedad. Sencillamente, si no hubieran existido hombres como él, muchas familias en estos momentos en España tendrían padre, tendrían hijos, tendrían negocios, vivirían en otra zona de España y no habrían tenido que huir, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una manifestación propia de personas que excluyen a un trozo de la sociedad porque no es gente que piensa como ellos. Yo no estoy nunca de acuerdo con ese tipo de manera de pensar. ¿Y qué cree usted que puedan pensar precisamente las víctimas del terrorismo cuando escuchan estas declaraciones? Pues las víctimas del terrorismo que ya sufrieron algo inenarrable y que quien no les pasa no lo puede entender ni va a sufrir la empatía de ponerse en su pellejo ni en sus problemas, lo que tienen derecho es a descansar por lo menos, y ya que no van a recuperar a su persona muerta, ya que no van a poder volver al estadio donde tenían que haber estado y que gratuitamente otros se lo quitaron de encima, pues por lo menos que no les vuelvan periódicamente a hurgar en la misma llaga, porque es que es volver a reabrir las heridas y sufrir. Entonces lo que no se puede hacer es, en nombre de unas ideas o en nombre de una rabia o en nombre de unas creencias, a gente que ya ha sufrido, periódicamente volverle a recordar y volverle a abrir las heridas y las llagas. Muy bien. ¿Cree que una persona que viene de la carrera judicial, después de ser ministra de Justicia nombrada por un presidente de gobierno, puede ser nombrada fiscal general del Estado por un gobierno con el mismo presidente? Por lo menos tendría que estar una temporada haciendo otras cosas para que, no diría que se limpie del contacto de la política, porque yo no soy de los que demonizo la política, solo que pienso que hay políticos que se han profesionalizado y que no piensan nada más que sus propios intereses. Pero si uno es político honesto, la política es una profesión más y puede ser muy digna. Trabajar para conseguir que los demás salgan adelante me parece muy digno. Ahora, como ahora estamos en un mundo como muy
ideologías, de sectas, de ideas radicales, etcétera, etcétera, igual sí que conviene poner una cuarentena temporal para que esa persona no tenga contacto directo e inmediato con la política y luego sí reintegrarse nuevamente a su trabajo profesional, porque esto se plantea de los jueces, pero no se plantea de los médicos o no se plantea de los profesores. ¿Y por qué no se va a haber contaminado un médico o un profesor? Hemos visto todos que en Cataluña ha habido profesores que han sido capaces de señalar hijos de guardias civiles como apestados, o hemos visto que una presidenta de la Comunidad de Madrid tenía un accidente de moto y había un sector sanitario que decían que había que dejarla morir. Es decir, todos los sectores radicales ideológicos necesitan descontaminarse para volverse a reintegrar en una profesión neutral, por decirlo de alguna forma. Muy bien, pero entenderá que es algo difícil de entender teniendo en cuenta que el Estatuto Fiscal intenta proteger la autonomía de la carrera respecto al gobierno que lo nombra. Yo le veo además problemas prácticos, es decir, de contaminación con asuntos muy recientes. Es decir, si ahora usted da una orden como fiscal superior de todo el país a determinado fiscal sobre un asunto que tiene correlación con la política, la gente va a ver sectarismo, va a ver determinación política más que profesionalidad. Sin embargo, si uno ha estado una temporada fuera de la política, digamos, se ha limpiado, no se ha descontaminado, digamos, entonces ya vuelve a ganar más su faceta profesional que su espíritu político. Por lo tanto, yo creo que hay un tiempo en donde te ven más como expolítico que como profesional. Luego ya, cuando pasa ese tiempo, pues vuelves a ser profesional y no te ven ya como político, ¿no? Muy bien. En contra de la opinión demagógica generalizada de que cobran mucho, hay quienes pensamos, como es nuestro caso, que los miembros de la carrera judicial están muy mal pagados para la responsabilidad que ejercen. Solo hay que ver los sueldos que tienen en otros países. ¿Cree que hay que mejorar los salarios de los jueces y fiscales? Bueno, sí, es una cuestión que no tiene mucho interés público, pero para los que tenemos que llevar adelante una familia, pues efectivamente no nos vendría nada mal. Sí. Muy bien. Así no puedo hacer bien mi trabajo. He pedido otro destino. Así se expresaba usted cuando instruía la Operación Lezo en una entrevista que le concedió el diario El Mundo en el año 2017, en la que denunciaba la falta de medios que sufría entonces la justicia española. Casi 5 años después, ¿han cambiado algo las cosas o sigue pensando lo mismo? Pues fíjese, un dato objetivo que le va a convencer. 5 años después de haberme marchado yo por esa sobredosis de trabajo, el juez que heredó mi juzgado tiene a otros 3 jueces más ayudándole. Luego, al final, era cierto que yo necesitaba ayuda, solo que la manera de presionarme para que me fuera fue no dármela.